Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República, los fallos emblemáticos que dicta la Suprema Corte. Y en esta ocasión vamos a analizar el amparo en revisión 1284/2015, que nos va a permitir entender de mejor manera los estándares de debida diligencia en la investigación de casos penales, la aplicación de ese concepto que es la perspectiva de género y también el lugar, el papel, los derechos de las víctimas directas e indirectas en el propio proceso penal. Para efecto de entender esta sentencia, le doy la bienvenida a Jacqueline Sáenz. Jacqueline, qué gusto tenerte aquí, muy bienvenida. Y Adriana Ortega. Muchísimas Adriana, gracias, bienvenida Miguel. nuevamente, como siempre, un gusto tenerte aquí. Y te pido, Adriana, como solemos hacer, tú ya lo sabes en el programa, que nos ayudes a entender dos cosas. La primera tiene que ver con los hechos del caso, las peculiaridades fácticas. Ajá. Y luego también, porque creo que es importante para situar la sentencia en los términos en los que finalmente la Corte la resuelve, la secuela procesal, es decir, cómo llega a la Corte, por qué finalmente es resuelto este asunto por la Suprema Corte. Por favor. Claro que sí. Bueno, el asunto inicia con la muerte violenta de Carla Pontigo, que ocurre en su lugar de trabajo. Producto de esta muerte violenta, el Ministerio Público inicia una investigación en la que la madre y el hermano de Carla son imposibilitados de participar, no pueden ofrecer pruebas, no se pueden enterar de cuáles son las diligencias, cuál es el resultado de estas diligencias. Esta investigación concluye con la hipótesis o con la decisión del Ministerio Público de iniciar un proceso penal, de consignar los hechos ante el juez, es decir, pedirle al juez que ahora se ocupe de determinar la responsabilidad del patrón de Carla, a quien se le acusa o el Ministerio Público considera que lo que ocurrió es un homicidio por culpa, es decir, un homicidio en el que no participa una voluntad de la persona de producir el resultado. La hipótesis del Ministerio Público es que Carla se había estrellado accidentalmente contra un cristal de una puerta corrediza que había en las oficinas gerenciales de su lugar de trabajo y que en realidad el patrón o la responsabilidad del patrón consistía en no haber previsto que esto pudiera ocurrir y no haber colocado señalamientos en los vidrios, no haber propiciado una correcta iluminación. Entonces, con base en esto, se dice la muerte violenta de Carla ocurrió en la hipótesis o en el supuesto de homicidio por razón o cometido por culpa. Esta decisión, como podrá suponer, fue bastante problemática para la madre y para el hermano de Carla, entonces deciden impugnarla en amparo. Las víctimas tanto el hermano como la madre de Carla, habían interpuesto un amparo previo para pedir acceso a la investigación, obtienen este acceso a la investigación de manera muy tardía, porque cuando ellos llegan a la investigación descubren que ya se había cerrado la investigación y que el Ministerio Público había decidido acusar por homicidio cometido por culpa. Y pues evidentemente pues esta decisión los agarra muy desprevenidos, deciden impugnarla, están como muy preocupados porque les parece que esta decisión del Ministerio Público no se corresponde con los hechos que ellos pueden percibir que ocurrieron. Ellos tienen una serie de antecedentes respecto de la violencia laboral que vivía Carla en su lugar de trabajo y entonces deciden que pedirle al juez de distrito que revise esta decisión del Ministerio Público. Como ya se había consignado el asunto ante el juez, pues el juez gira orden de aprehensión por la solicitud o de acuerdo con la solicitud del Ministerio Público. Después dicta un auto de formal prisión, también de acuerdo con la solicitud del Ministerio Público, y entonces el juez de distrito, que tiene el amparo de las víctimas, toma una decisión un poco extraña en el sentido de dividir las violaciones que habían ocurrido en la investigación entre violaciones que impactan derechos y violaciones que impactan el trámite, por decirlo de alguna manera, y entonces dice que las violaciones sustantivas dan lugar a que se elimine el auto de formal prisión, pero que las violaciones procesales que ocurrieron o las violaciones de trámite que ocurrieron en la investigación pues no pueden ser revisables
hasta que hayan trascendido a la sentencia o hayan propiciado una sentencia absolutoria. Y en todo caso a través de un amparo directo que se presente en contra digamos, una vez que se ha consumado la trascendencia en una sentencia absolutoria en efecto. Entonces dice, el amparo indirecto que tú me pidas en este momento procesal que yo revise la investigación ya no es posible. Contra esta decisión del juez de distrito, las víctimas interponen un recurso de revisión, es decir, un recurso ante el tribunal colegiado que le permita revisar o supervisar si la decisión del juez de distrito fue correcta. Este recurso de revisión es lo que finalmente, como seguramente lo hemos visto en algunos otros de tus programas, motiva la facultad de atracción de la Corte. Entonces la Corte se sustituye en el colegiado y decide que será ella quien revise o quien determine lo que ocurrió o resuelva el caso interpuesto por la madre y el hermano de Carla Pontigo. Y ahí es cuando ya está el tema ante la Corte. Exactamente. Ahora, volviendo Jacqueline, te pregunto, a la secuencia fáctica de estos hechos que Adriana nos está ayudando a entender, luego derivan actuaciones fundamentalmente en la etapa de investigación. Quiero decir, cosas que el Ministerio Público tenía que hacer o debía hacer o se esperaba que hiciera, que no fueron muy correctas. Y ahí es donde viene un poquito también la inconformidad de las víctimas indirectas, que la mamá y el hermano, ¿no? ¿Es esto así? Sí, lo que ocurre en el caso, y yo creo que lo engloba muy bien el proyecto, es decir, hay al menos lo podemos englobar en 5 cuestiones, ¿no? Hay un tema respecto al reconocimiento de la calidad de víctimas que ellos pidieron y que ya lo dijo Adriana, que se da muy tardíamente, que no les permiten acceder, ¿no? Y ante la falta de ese reconocimiento, pues tampoco les permiten participar en una serie de diligencias que son fundamentales, no solo en la escena del crimen, sino también las primeras actuaciones, fundamentales para tener una verdad histórica, ¿no? Y también un caso, diríamos, bien armado. No les permiten tampoco, digamos, participar en la propuesta de determinadas actuaciones, no se las acuerdan, que eso también es como un problema muy estructural que han tenido las víctimas, en donde a pesar de que ellas quieren participar activamente y que ha sido reconocido ese derecho a participar activamente, no les permiten. Pero déjame que te interrumpa. En este caso, porque esto creo que tiene una enorme proyección al fondo. Por ejemplo, hay veces que pensamos que las víctimas piden cosas así como estratosféricas, pero aquí lo que pedían, me acuerdo una de ellas, es que se interrogara a los compañeros de trabajo, ¿no? Exacto. Poder tener esas actuaciones y esas primeras diligencias. Es algo muy básico, ¿no? A mí parece... Estar presente además también en el desahogo de determinadas diligencias, inclusive algunas en donde sí estuvo presente el inculpado, ¿no? Y otra cuestión también que ellas alegaron, pues fue una investigación que no tenía perspectiva de género, que eso te tiene que dar también una nueva mirada sobre cómo trazas las líneas de investigación, los planes de investigación que debe seguir el Ministerio Público. Y bueno, eventualmente también el hecho de consignar y posteriormente fijar el auto formal de prisión por homicidio culposo, ¿no? En consistencia con este tema de decir, a ver, no se está viendo que hay una muerte violenta, se está viendo como un homicidio culposo, nada más como una omisión de prestar un auxilio y de que llegaran a tiempo los servicios de emergencia, pero no con esta mirada que pudo haber sido en un contexto mucho más amplio y que prima facie tienes que decir también, descartar más bien si fue accidente. Adriana, está muy bien planteado la especie de temario que Jacqueline nos acaba de compartir. Creo que lo expresó con enorme claridad y quizá lo vamos a usar pues casi para ir platicando. Para ir platicando, ¿no? Reconocimiento de carácter de víctimas. No hay duda, ¿no? O sea, la inconformidad fue por el momento quizá o eso, pero claramente son víctimas. Exactamente, no había ninguna duda en que la madre y el hermano de Carla pues resentían consecuencias directas de la muerte de Carla y tenían, por tanto, de acuerdo con la Constitución, además, derecho de participar en la investigación, con el grado y con la intensidad que ellos decidieran participar. Tenían derecho a ofrecer pruebas, por ejemplo. Tenían derecho a estar presentes, como lo acaba de decir Jacqueline, en distintas diligencias. Tenían derecho a discutir las conclusiones de esas diligencias. Tenían derecho a impugnar
el oficio de consignación y decir, pues nos parece inadecuado que se haya decidido ejercer acción penal basado en una hipótesis que nosotros pensamos no es consistente con los hechos. No se les escuchó en testimonio, que eso también me parece muy grave, y se desatendió incluso la información que ellos vertieron en el sentido de que Carla estaba resintiendo violencia laboral. Entonces, como decía hace rato Jacqueline, pues había demasiados indicadores de que esta investigación tenía que conducirse con perspectiva de género. La muerte ocurre en el lugar de trabajo. El presunto responsable de esta muerte tenía una relación jerárquica sobre Carla. Había antecedentes de violencia laboral. El homicidio ocurre en las oficinas gerenciales, es decir, en un lugar donde este señor, presunto culpable, tenía una esfera de control absoluta. ¿Qué hacía Carla en las oficinas gerenciales si ese no era su trabajo, ¿no? Y no se permite a las víctimas participar o discutir todas estas cosas que estamos discutiendo y que finalmente son hallazgos de la sentencia y que es lo que hace que se convierta en un asunto problemático incluso para la Corte. Hay una parte de la sentencia donde dice que Carla tenía un segundo trabajo y este señor, que era su jefe en el lugar donde sucedieron los hechos, iba a ese segundo trabajo y pedía que Carla lo atendiera también. Exactamente, sí. Como que también... Está rarito, digamos, por decirlo menos, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa con, Jacqueline, qué pasa con los estándares de debida diligencia? Por ejemplo, todos sabemos que en ese tipo de hechos, pues es muy importante asegurar la escena del suceso, es muy importante cadena de custodia, etcétera, pero en este caso parece que todo eso fue bastante mal trabajado, ¿no? Exacto. La sentencia lo que hace es recoger muy bien los estándares internacionales. El precedente de Mariana Lima, que fue ya un amparo en revisión que conoció la Corte hace aproximadamente 5 años. Aquí lo comentamos en el programa, tú estuviste, ¿verdad? Exacto. La sentencia no es solo estándares, pero recoge, digamos, esa mirada que a su vez recogió todos los estándares de campo algodonero, ¿no? Y un bagaje internacional mucho más amplio. Lo que dice es, tú tienes una obligación de investigar estos crímenes violentos con una perspectiva de género. Eso incluye algunas cuestiones mínimas que tú, Ministerio Público, tendrías que advertir, que es primero identificar perfectamente a la víctima, asegurar la escena del crimen, y eso también ha sido un tema que ha sido discutido en la Corte sobre la importancia de preservar la escena del crimen y también permitir que la prueba no desaparezca, no se altere y que tengas esa posibilidad de, pues al final, de contar con ese material probatorio, que identifiques muy bien la posibilidad también de investigar a testigos que pudieran tener cierto conocimiento. Y a mí me parece también que hay una parte muy importante y que elabora también muy bien en el proyecto, todo el tema contextual, ¿no?, de violencia. O sea, no puedes obviar esos contextos en donde ocurren esas diversas violencias y tienes que tenerlo muy presente a la hora de investigar. Inclusive, nuevamente, cuando quieres configurarlo como un accidente y que pueda parecer que es así como lo quisieron hacer en el caso, ¿no? O sea, sí, claro. Podríamos pensar, bueno, en alguien, una mujer que es atropellada, es un accidente, pero bueno, o sea, lo que el estándar te pide es que mires ese contexto también de violencia estructural, de violencia, también ahí retomas otro estándar que ya fue dicho por la Corte, ¿no? Desde un aspecto objetivo y subjetivo, objetivo esta violencia estructural, subjetivo también esta relación más particular de la cual Adriana ya da cuenta de cómo Carla Pontigo tenía esa relación con el jefe, que al final sí era en un contexto también de sujeción, ¿no? Sin duda. Un tema muy puntual que se nos había pasado del tema anterior. El reconocimiento del carácter de víctima tiene que ser oportuno también, ¿no? Por supuesto, si no, no puedes participar. Porque aquí, en este caso, justamente no están ellos en el plazo para impugnar la caracterización o la determinación del MP de homicidio culposo y no doloso, pues porque no podían todavía, ¿no? Tuvieron que tramitar el amparo al que te referiste, ¿no? Y por el derecho también de notificación, ¿no? Que yo creo que ha sido un tema donde las víctimas también pareciera un derecho muy simple, ¿no? O sea, calidad de víctima y derecho a que me notifiquen cada una de las actuaciones para que yo pueda también controlar la actuación del Ministerio Público oportunamente, como bien lo dices. Y yo creo que ese tema está muy presente aquí, como la serie de falta de notificación de las diversas diligencias, que concluye además en la consignación, que tampoco fue notificada, pues es también en donde se juegan demasiadas cosas y en donde
permite un estatuto de impunidad. Es que fíjate, es correcta tu observación en el sentido que parece algo muy, muy simple, muy sencillo, como decir, oigan, pues si hay víctimas, ¿verdad?, que tienen relación con el caso que estás investigando, pues avísales de qué estás haciendo, ¿no? Avísale de qué determinaciones tomas. Pero incluso en eso tan básico, el Estado mexicano... Seguimos fallando. Seguimos fallando. Porque no nos gusta que nos controlen, ¿no? Exacto. Básicamente creo que es el mensaje. Si yo te aviso de esto, me vas a estar controlando y vas a estar, pareciera como obstaculizando cada paso que doy. Y no me gusta que lo hagas. Pero es que, bueno, en una parte lo dice la sentencia, no tenemos que ver a las víctimas en un papel opuesto al del Ministerio Público. Eventualmente puede haber divergencia de criterios, es natural y las cosas jurídicas son opinables, pero... también tenemos que ver a las víctimas como portadoras, sujetos titulares de derechos humanos. Creo que esa es esa visión. Oye, y esto que comenta Jacqueline, Adriana, te pregunto, ¿no tiene que ver también con una evolución de nuestra concepción de la víctima en el proceso penal? Porque yo me acuerdo, pues hace ya algunos años, como ustedes imaginarán, en mi curso de Derecho Procesal Penal, que fue un muy buen curso, sin duda alguna, pero el tema de las víctimas pues no estaba muy presente, como no le estaba en el ordenamiento jurídico mexicano y mucho menos en la práctica. Pero ¿observas que ha habido una evolución aquí? Y de hecho el proyecto sí, y de hecho el proyecto da cuenta de esa evolución, aunque el proyecto no, digamos, no se construye sobre la base de que la víctima es protagonista o la protagonista más importante en el proceso penal, porque se sigue pensando, digamos, desde un paradigma garantista que la relación primigenia en el proceso penal es entre el Estado y el imputado. Sin embargo, las víctimas los derechos de las víctimas han adquirido una mayor preocupación, una mayor preponderancia justamente por esto que tú decías. El Ministerio Público se supone que tendría que representar los intereses de las víctimas, las aspiraciones de justicia de las víctimas. Pero esto no siempre es así. El Ministerio Público llega a conclusiones, como el caso lo ilustra perfecto, que no se corresponden con los derechos de acceso a la justicia, con el derecho a la verdad de las víctimas. Y entonces esas divergencias deben depurarse, y esto significa que las víctimas tienen que tener una mayor participación en el proceso penal, lo que ha dado lugar no solamente al reconocimiento constitucional de los derechos de las víctimas y de cómo estos derechos participan o tienen incidencia en el proceso penal, sino también a una consistente línea jurisprudencial de la Corte, donde se ha ido reconociendo una mayor importancia o un mayor alcance a los derechos de las víctimas en el proceso penal, lo que incluye algo de lo que ya hemos estado hablando, ¿no? Su derecho a participar, su derecho a conocer qué es lo que está pasando, su derecho a ofrecer pruebas, su derecho a discutir las conclusiones que se derivan de esas pruebas, su derecho de discutir las determinaciones a las que llega el Ministerio Público y que pueden considerar contrarias a sus intereses o a sus aspiraciones de justicia. Ahora, respecto del opinable, pues sí es opinable, pero por eso es conveniente que estas determinaciones del Ministerio Público se revisen a la luz de los intereses de las víctimas. Para lo cual necesitas darles derecho al recurso también. Por supuesto, sí. Que es una cosa que se precisa en la sentencia. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida porque este caso plantea una serie enorme de cuestiones del máximo interés y diría yo, desgraciadamente, de la máxima actualidad, porque está en la preocupación, en el ánimo de millones de mexicanos que las cosas se hagan bien en el ámbito de la procuración de justicia y en el ámbito de la impartición de justicia. Y los estándares de este amparo en revisión 1284/2015 son de enorme utilidad para lograr ese objetivo. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este subprograma, ya lo dijo la Corte, y vamos a seguir analizando el amparo en revisión 1284/2015. Jacqueline, te quiero plantear esto. ¿Quiénes tienen que observar estos estándares? Hablábamos de estándares, hablábamos de debida diligencia, hablábamos del reconocimiento del carácter de víctimas, de cosas tan básicas, tú lo mencionaste, como el hecho de notificarles, pues en fin, los avances, las cuestiones que están en una investigación, pero ¿frente a quiénes? ¿Quiénes en el caso son las autoridades obligadas?
Bueno, en este caso, cuando las víctimas, la mamá de Carla Pontigo y el hermano, presentan el amparo, el amparo indirecto para controlar los actos del Ministerio Público, tienen que fijar una serie de autoridades responsables y los actos que les están reclamando. Entre esas autoridades se encontraba el Procurador de Justicia de San Luis Potosí, obviamente el Ministerio Público, que es el que lleva de primera mano el contacto, la relación y las investigaciones, los servicios periciales y de criminalística que estaban involucrados, así como también la policía que actúa, digamos, junto con el Ministerio Público, ¿no? De cada uno de ellos les va reclamando distintas cuestiones en materia de diligencia y de pruebas que se fueron realizando. Y como ya lo decía al principio Adriana, la juez de distrito que resolvió termina haciendo una distinción entre los actos de unos y otros. Dice, bueno, en este asunto en realidad solo le puede reclamar al Ministerio Público, ¿no? Porque fue el que estaba encargado de las investigaciones, y es algo que usualmente se hace, digamos, no era novedoso hacer esa determinación, decir, el resto no es autoridad responsable, solo el Ministerio Público, porque es quien controla la investigación. La sentencia del amparo en revisión tiene que hacer una valoración sobre esta determinación y decir, bueno, efectivamente, ¿a quién le reclamamos qué actos, ¿no? Y creo que es una parte muy novedosa y muy interesante que termina haciendo la sentencia, y es decir, en casos como este, en donde claramente el procurador también está involucrado y de quien dependen además las investigaciones, no solo del Ministerio Público, también los procuradores son autoridad responsable para efecto del amparo. Y yo creo que eso en términos de rendición de cuentas, de cadena de mando, de supervisión, de línea, ¿no? De también cómo es la relación no solo con el Ministerio Público, sino con el superior, es un avance muy importante en donde también ellos tienen que, pues, rendir cuentas a sus ministerios públicos, ¿no? Digamos, para mí es una especie de subir un poco los controles sobre la calidad de lo que realizan y decir, no solo el Ministerio Público, sino tú, procurador, también tienes que supervisar a la gente que está bajo tu mando, y entre todos tienen una responsabilidad y tienen que rendir cuentas a las víctimas y a la sociedad, ¿no? Además de también los peritos y las policías auxiliares, por lo que toca las diligencias que ellos hicieron o dejaron de hacer, porque en estos casos también lo que se reclama son muchos actos omisivos de lo que se perdió y no se hizo a tiempo. Yo estoy seguro, Jacqueline, que muchos abogados que estén viendo el programa al escucharte van a estar felices. ¿No? Es que ojalá que estén incluso hasta tomando notas, si me permiten la sugerencia, porque coincido con tu apreciación en el sentido que es en esta sentencia un planteamiento novedoso, pero que abona mucho a la rendición de cuentas. Es decir, pues sí, el MP, en fin, lo habrá hecho bien, regular o mal, pero también tiene un jefe, ¿no? Y este jefe, pues, algo tendrá que hacer, aunque sea por su calidad de supervisor, ¿no? No porque esté llevando él la carpeta directamente, pero pues alguna responsabilidad tendrá. Y aquí la Corte es muy clara. O sea, todo esto que tú mencionaste está en la sentencia. Sí. Es un criterio de la Suprema Corte. Y es un criterio novedoso, es un criterio procesal que a veces pasan un poco desapercibidos porque a veces son temas como más ásperos o menos atractivos, pero que se juegan muchísimas cosas, ¿no? Al final en lo procesal también se juegan muchísimos derechos de cómo vamos entendiendo. Y además sabemos que en la práctica, si el de hasta arriba le dice a las personas que trabajan ahí en la institución, oigan, por favor, cuidado aquí porque yo también voy de por medio, ¿verdad? Pues seguramente las cosas funcionarán mejor y las cosas tenderán a fluir de manera pues más diligente, ¿no? Pongámoslo en estos términos. Adriana, hemos mencionado, Jacqueline lo puso atinadamente en la mesa, el tema de perspectiva de género, tema sobre el cual hemos platicado ya tú y yo en diversas ocasiones, pero te quiero aquí preguntar dos cosas muy puntuales. La primera, esta perspectiva de género para las personas que nos están viendo, ¿es obligatoria o no como estándar de razonamiento de actuación del MP? Primero. Y segundo, ¿qué elemento toral o elementos, ya nos dirás tú, en el caso concreto observas como detonantes para que sea aplicable la perspectiva? Porque muy bien Jacqueline decía, bueno, si esta mujer hubiera muerto en una vía pública como consecuencia de un atropellamiento, quizá un accidente vehicular, tránsito vehicular, etcétera, sería una cosa. Pero en este caso hay circunstancias que podrían detonar o que podrían prender un foquito rojo que digan, oigan, es que sí era necesario la perspectiva de género. Ayúdanos con esos dos temas. Bueno, voy a empezar por decirte que efectivamente en el caso había como indicaciones, primero,
la primera pregunta que me hiciste. Por supuesto que aplicar la perspectiva de género es obligatoria para todas las autoridades administrativas, judiciales y de cualquier índole. Es decir, la perspectiva de género, ya lo ha dicho incluso la Corte en reiterados precedentes que también se invocan en la sentencia, la perspectiva de género deriva del derecho a la igualdad y la no discriminación, normas que son obligatorias para todas las autoridades, normas que además son obligatorias para los particulares, porque la discriminación, la prohibición de la discriminación es una norma de jus cogens, es decir, una norma de derecho consuetudinario internacional respecto de la cual no se puede presentar ninguna objeción. Y sí, entonces el Ministerio Público, y además ya se lo había dicho la Corte explícitamente al Ministerio Público en el caso Mariana Lima, cuando tú abordes una investigación que te dé ciertos indicadores de que existe violencia contra la mujer, o contra las mujeres, tienes que iniciar o mirar esa investigación o emprender esa investigación con perspectiva de género. No es de que quieran o no. No es así como facultativo, no es saber, en este se me antoja, en este no se me antoja, no. Todas tienen que revisarse con perspectiva de género a partir, pues, de ciertas indicaciones. Incluso se dice que cualquier muerte violenta de las mujeres debe, por lo menos en principio, alertar al Ministerio Público respecto a que esa muerte violenta pudo ocurrir merced de violencia de género o a causa de violencia de género. O sea, ahí tendríamos una primera señal, una alarmita. Y además porque vivimos en un contexto, la sentencia también lo dice, en un contexto donde la violencia de género alcanza caracteres de sistematicidad, es decir, estamos enfrentando un problema de violencia de género que es continuo, que está en todos los ámbitos, que está ocurriendo en todo el país y frente al cual no hay como una solución definitiva. Entonces sí tenemos un contexto que por lo menos debería motivar. Digamos que el primer indicador que yo pondría es este contexto generalizado de violencia contra las mujeres que pareciera no tener una solución específica. Y luego tienes en el caso específico indicaciones. ¿Cuáles son estas indicaciones? La primera es que Carla muere en su lugar de trabajo, en un lugar donde ella era empleada, es decir, y además una de las personas presuntamente involucradas en su muerte es su patrón. Una segunda cosa que también es una indicación es la información de la madre y el hermano de Carla en el sentido de que Carla estaba viviendo violencia laboral. Perdón, en ese punto nada más, ¿esta información fue puesta en el conocimiento del Ministerio Público? Sí, por supuesto. Esto es importante porque, sí. ¿no? O sea, ¿sí le llegó esa información al Ministerio? Por supuesto. Entonces tenía esta indicación, desatiende, que es una de las cosas que también se le reprocha o que las víctimas reprochan al Ministerio Público, haz de cuenta que trató esta información como un llamado a misa, quien quiere va y quien quiere no va, entonces no le dio ninguna continuidad. Una tercera indicación que es un indicio objetivo y que además es alarmante es todos los datos, todas las lesiones que Carla presentaba y que fueron documentadas en la necropsia. Entonces, me parece que el Ministerio Público concluye críticamente que todas estas lesiones fueron producto de la atención médica que Carla recibió, porque Carla no muere en el lugar donde se ocurrió el evento lesivo, sino que muere posteriormente. Es decir, en realidad lo que ocurrió es que Carla fue agredida o fue lesionada en su lugar de trabajo y muere posteriormente. Entonces, algunas de estas lesiones, dice la necropsia, tienen carácter defensivo. Tienen carácter defensivo y además hay indicaciones de violencia sexual, ¿no? Hay una inflamación importante en la zona genital, también fue desatendida por el Ministerio Público y, digamos, esta era otra nueva indicación de que por lo menos la investigación debió abordarse con perspectiva de género. O sea, porque si la hipótesis del MP es murió porque chocó con una puerta de cristal, etcétera, pero eso no haría compatibles las lesiones defensivas y no tiene nada que ver que choques con una puerta con que tengas inflamaciones o laceraciones o en fin, lesiones, como quiera que sea en el área genital, ¿no? Por ahí hay un dictamen, incluso, si mal no recuerdo, pericial, que dice que ella tiene golpes en zonas cóncavas del rostro, ¿no? Como puede ser cerca de los ojos. Si tú te pegas con un cristal, naturalmente la nariz, el mentón, quizá la frente, pero difícil que el cristal llegue, claro. Es decir, vaya. Tiene una cortada en el labio, una cortada también en el ojo, y entonces todas estas
indicaciones llevaron, por ejemplo, yo creo que es al dictamen al que te refieres, a la Procuraduría de Guanajuato, que fue auxiliar en este caso, a decir, bueno, yo no puedo, porque como todas estas diligencias fueron tardías, pues las conclusiones no podían ser contundentes, porque la evidencia ya había sido destruida o estaba en condiciones inaceptables para ser manejada y generar a partir de estos indicios pruebas, como pasa con la ropa de Karla, que ya cuando las víctimas ofrecen estas prendas y entonces son analizadas por el perito dice, pues esto ya está muy descompuesto, yo no puedo llegar a ninguna conclusión. Creo que pasa casi un año, ¿no? Así es. Y además, Jackie lo insinuó, pero la escena del crimen se preservó 36 horas después. 36 horas después. O sea, quienes hubieran intervenido ahí tuvieron 36 horas para... Lavaron, o sea, literal, lavaron. O sea, eso está acreditado, lavaron. Pues entonces... Ya cuando el Ministerio Público llegó a resguardar la escena del crimen, ya estaba todo. Para ella hay un fallo. No, o sea, ya ni hablamos de cadena de custodia, sencillamente aseguramiento del lugar. Vaya, poner unas cintitas amarillas y poner a alguien ahí que vigile que no se meta la gente, ¿no? Y fíjate, otra indicación importante de que aquí había algo extraño es que el hermano de Karla regularmente recogía a Karla al terminar su trabajo a las aproximadamente entre 2 y 3 de la mañana. El hermano de Karla llega como habitualmente a este lugar y no le permiten entrar de manera inmediata. Entonces también creo que esa es otra indicación que debió haber alertado al Ministerio Público, porque si tú tienes claro que lo que ocurrió es un accidente, facilitas el ingreso de los servicios de emergencia y informas a la familia de manera inmediata qué es lo que está pasando. Entonces creo, sin prejuzgar, sin violar el principio de presunción de inocencia, creo que todas estas eran indicaciones importantes para que el Ministerio Público dijera, bueno, esta es presumiblemente una muerte violenta de mujer que yo estoy obligado a investigar con perspectiva de género. Ya que pones el tema en la mesa, pero el hecho de usar una metodología para integrar una investigación penal como es la perspectiva de género, no prejuzga sobre presunción de inocencia. No prejuzga sobre nada. No prejuzga sobre nada, es la forma de llevar a cabo, ¿no? Sí, es un método. ¿Tú qué es a lo que te invita ese método? A mirar los indicios desde un cierto lugar. Es decir, nosotros estamos ahora haciendo esta lectura de los hechos y lo que estamos haciendo es hablar con perspectiva de género. Estamos hablando de contexto generalizado de violencia, estamos hablando de relaciones de supra-subordinación, estamos hablando de que la muerte de esta mujer, de Karla Pontigo, ocurre en su lugar de trabajo, o por lo menos la lesión que le causó la muerte fue inferida en el lugar de trabajo. Estamos diciendo que no se permitió al hermano auxiliarla, estamos diciendo que no se interrogó a los testigos, entonces estamos diciendo que hay antecedentes de violencia laboral que por lo menos debieron haber sido explorados. No es que vas a dar la información de las víctimas por cierta, pero sí necesitas explorar esa línea de investigación. Y lo que acabamos de hacer, y no hemos prejuzgado sobre la inocencia del patrón de Karla, es emprender o valorar los hechos de la investigación con perspectiva de género. Jacqueline, llegamos con todos estos elementos que Adriana nos acaba de compartir a tener claro, y la sentencia creo que va en esa dirección, que había detonantes, llamadas de atención, información, elementos que activarían la obligación, porque también en estos términos fue preso por Adriana y la sentencia lo afirma, de investigar con perspectiva de género. ¿Qué sigue? O sea, ya estamos en la parte del diagnóstico, ya nos quedó claro, sí se requería de manera imperiosa, obligatoria, la perspectiva de género. ¿Qué tenía que haberse tomado en cuenta o qué se tenía que haber hecho? Ya cuando activamos esto, ¿qué tenemos que hacer? Es importante también que se ha hecho un llamado también a las procuradurías a que tengan protocolos para investigar con perspectiva de género, ¿no? O sea, tener guías claras y suficientes sobre, justo después de ver este programa, seguir investigando y decir, si yo estoy frente a un caso en donde veo un contexto que hay una muerte violenta, ¿cómo tendría que empezar, ¿no? Y esos protocolos pues tendrán que adecuarse en las procuradurías y estar ahí, además de la capacitación y otras cosas que ya hemos hablado, para que las y los ministerios públicos pudieran actuar. Sobre eso están estas líneas en donde ya en un inicio decíamos, ¿no?, que tienen que ver con cómo preservar la escena del crimen y cómo llevar y conducir las investigaciones, pero además ahí me parece también que se engarza muy bien en la sentencia con cómo
vamos haciendo un relato que atienda a la verdad histórica de los hechos y cómo también ese relato tiene que ser satisfactorio en términos de explicación de qué fue lo que ocurrió. Ahora, en ese sentido, observaría yo la necesidad de hacer un buen trabajo, porque varios elementos de los que citaste van en esa línea, creo, un buen trabajo en términos de recabar las pruebas, evidentemente respetando todas las formalidades de cadena de custodia, aseguramiento de la escena, pero luego también un cierto trabajo cuando dices un relato satisfactorio de lo que sucedió, pues un trabajo argumentativamente bien hecho, ¿no? Sólido, pues, porque lo que decíamos de que si tú te das un golpe con un cristal, pues evidentemente te puedes lesionar la nariz o el mentón o partes de la cabeza, pero difícil que llegue a zonas cóncavas del propio rostro, o el tema de cómo explicas heridas defensivas, ¿no? El cristal no te atacó. O sea, ¿no? Ahora, la sentencia lo hace muy bien porque dice, a ver, tú tienes todos estos elementos, ¿no? Entonces lo que me parece que es, lo que va haciendo es desmontar la hipótesis de homicidio culposo y decir, a ver, tienes estos elementos que no miraste, no seré yo quien te diga porque no le toca, claro. Pero tienes todo esto que diste de haber advertido y que ya Adriana lo dice y que justamente está, ¿no? Las cosas que además no tienen una explicación, como estas heridas que no fueron tomadas en cuenta, y las cosas que además sí estaban ahí y no miraste con perspectiva de género. Entonces, para el caso en particular, pues lo que tienes que hacer es tomar en cuenta todo esto que yo te estoy refiriendo, las pruebas que sí hay y que tú las viste de un modo, y yo aquí te estoy diciendo que se deben de mirar y colocar desde otro punto de vista, y que eso es mirarlo con perspectiva de género. Pero también tú tendrás que definir qué otras cuestiones y qué otras pruebas tienes que practicar para que entonces sí puedas conducir efectivamente una investigación con perspectiva de género. En relación al comentario sobre los protocolos, en algunas notas a pie de página están citados algunos, ¿no? O sea, vaya, no sé si en el caso San Luis Potosí específicamente, pero algunos elementos en términos de protocolos sí existen, ¿no? Sí, por supuesto, hay un protocolo modelo de la ONU, que es el que se cita en la sentencia. En el caso de Mariana Lima se citó además el protocolo del Estado de México porque existía ese protocolo. En el caso concreto del Estado de México. En el caso concreto del Estado de México. Esos protocolos lo que te establecen son cuestiones mínimas y es muy importante que los ministerios públicos, si es que algún ministerio público nos está viendo, sepan. Ojalá que sí. Que no se les pide nada adicional a lo que regularmente hacen. Es decir, tienen que preservar la escena del crimen, lo que es común a cualquier actividad indagatoria, tienen que respetar la cadena de custodia, lo cual es común a cualquier actividad indagatoria, tienen que interrogar exhaustivamente a los testigos, lo cual es común a cualquier actividad indagatoria, pero además, en el caso específico de mirar una investigación o de emprender una investigación con perspectiva de género, en particular cuando está involucrada la muerte violenta de una mujer, ¿qué tendrían que ver? Primero, reconocer que existe un contexto generalizado de violencia y entonces partir de ahí. Yo no puedo dar por bueno que una muerte violenta de mujer es accidental. Yo primero que nada, haz de cuenta como si fuera una especie de categoría sospechosa. Claro, tengo la muerte violenta de una mujer, independientemente de que haya sido un accidente, pues yo, para empezar, sospecho y digo, pues aquí pudo haber un evento de violencia de género. Otra cosa es mirar atentamente los indicios de que esa violencia de género se consumó en el caso. Es decir, mirar, por ejemplo, o explorar como una línea indagatoria toda esta información que daba la familia de Karla respecto a la violencia laboral que Karla padecía. Otra cosa es leer las necropsias con todos los datos que las necropsias dan. Es decir, cómo es posible que no se haya considerado la hipótesis de violencia de género cuando había una presencia, digamos, había inflamación en la zona genital, lo que es un indicador de violencia sexual. Entonces también como que los ministerios públicos tendrían que estar muy atentos a estas indicaciones de violencia sexual. Otra cosa que tienen también como que prender los focos es por lo que pasó en el caso Mariana Lima. Mariana Lima muere en su casa y la última persona que la vio con vida es su marido. Bueno, pues ya tienes dos indicadores de que ahí la cosa está rara y por lo menos eso te da te obliga pues a mirar el asunto con perspectiva de género. Entonces tienen que explorarse exhaustivamente las líneas de investigación que se relacionen con violencia sexual, que se relacionen con violencia en el ámbito de las relaciones de pareja, tienen que explorarse exhaustivamente las relaciones de supra o subordinación en las que pudo haber estado la víctima. Entonces son
Es decir, dentro de lo que estamos acostumbrados a hacer como investigación y buena investigación y que reconocemos como órganos investigadores, como lo que sería una debida diligencia, una actitud acuciosa, exhaustiva respecto de las investigaciones, lo único que tienes que añadir es una mirada que te permita preservar evidencia o explorar evidencia, por decirlo en términos muy concretos, que tenga que ver con violencia en razón de género. Ojalá que muchos ministerios públicos estén escuchándote, Adriana. Que hayan tomado nota. Y que entre todos, entre todos, porque aquí también, evidentemente, ya en el caso concreto hubo una lucha, un esfuerzo de la familia. Sí, por supuesto. La familia estuvo, que también pasó en Mariana Lima, ¿te acuerdas? Lo habíamos comentado con la mamá en ese caso. Esperanza en este caso fue tan persistente como Irinea, y en ambos casos el acompañamiento de los abogados y abogadas que estuvieron detrás de las víctimas fue también muy importante. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa más, pero no se vayan porque vamos a regresar enseguida para seguir comentando, seguir analizando el amparo en revisión 1284-2015. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir analizando y comentando el amparo en revisión 1284-2015. Y te quiero preguntar, Jacqueline, finalmente todo esto que hemos comentado, analizado, nos lleva, desde el punto de vista de las víctimas, desde el punto de vista del interés de la sociedad en general, creo yo, a tener una visión más robusta, más sólida del derecho de acceso a la justicia. El fondo es eso, ¿no? ¿No te parece? ¿Cómo lo aborda la sentencia? Sí, el proyecto creo que toca muchos temas muy importantes de derechos de las víctimas, que además va engarzando de una manera muy ingeniosa y muy clara, ¿no? Empieza hablando del tema de acceso a la justicia. Y creo que es muy relevante el reconocimiento que la sentencia hace de las 3 dimensiones de acceso a la justicia. Que no es solo un acceso formal en donde tú puedes acudir a las instancias, a los juzgados a reclamar algo, ni es solo un aspecto sustantivo sobre las pretensiones que te deciden, ¿no? Sino que es importante también que se vea un aspecto estructural en torno a quienes pueden realmente acceder a esa justicia, ¿no? Es decir, cómo ciertas circunstancias posibilitan o impiden que las personas acudan y que lleguen a una solución para su caso, ¿no? En este caso específico, pues estamos hablando de un contexto en donde hay una muerte violenta de mujeres y en donde se tendría que mirar ese contexto estructural, pero digamos, esto aplica para otros casos, como puede ser justicia de personas indígenas, justicia para otras personas en situación de exclusión, y cómo tenemos el deber y la responsabilidad de realmente mirar esas causas estructurales que permiten o que imposibilitan el acceso para las personas. Me parece que esa parte es muy importante porque de ahí nos va llevando a la mano también en cómo queremos hacer justicia y cómo se hace justicia en este caso, y cómo además eso implica otro tipo de estándares también de derecho a la verdad, de debida diligencia, de combate a la impunidad, y de cómo, pues aquí es muy claro también ese contexto estructural en donde las muertes violentas de mujeres no se han investigado correctamente, y es esa deuda que tenemos, ¿no? Sin duda. En ese sentido, Adriana, te quiero preguntar, porque Jacqueline lo acaba de mencionar y la sentencia lo retoma en diversos momentos del desarrollo argumentativo que hace la Corte. Esto nos lleva a pensar en el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, que en esta triple dimensión que Jacqueline nos acaba de sintetizar de manera magistral, creo yo, y también a cuestiones de reparación. De hecho, hay frases de la sentencia donde verdad, justicia y reparación, ¿no? Ayúdanos a entender un poco. Bueno, la sentencia trabaja de manera exhaustiva con acceso a la justicia y derecho a la verdad. Cuando se llega al tema de las reparaciones, lo que dice finalmente la sentencia es una forma de reparación reponer la investigación para que esta investigación cumpla con los estándares de debida diligencia, es decir, sea conducida con exhaustividad y acuciosidad y se lleguen a conclusiones que sean pertinentes. La sentencia elabora el derecho a la verdad de las víctimas y dice, bueno, las víctimas tienen derecho a que el agravio que sufrieron se nombre en la proporción real o que se corresponde con la evidencia
disponible. Es decir, no es lo mismo que te digan tu hija murió porque por sus taconcísimos altísimos se estrelló contra un cristal, a que identifiquen que una persona la lastimó de manera severa y que además esa persona termine resintiendo las consecuencias que se corresponden con su actuar, ¿no? Es decir, las víctimas, decía hace rato Jacqueline, necesitan un relato que refleje sus aspiraciones de justicia y que se corresponda con la evidencia disponible. Solamente cuando tú tienes una investigación que se ha conducido de manera exhaustiva, imparcial y en este caso con perspectiva de género, vas a poder entregarles a las víctimas ese relato, independientemente de lo que ocurra con ese relato. A lo mejor en el proceso ese relato no se prueba o a lo mejor en el proceso ocurre cualquier otra cosa, pero tienes la obligación de entregar ese relato inicial a las víctimas que las coloca en el camino de la reparación. Ahora, esto porque además aquí estamos hablando de la etapa de la investigación. Por supuesto. Obviamente ya en términos del desarrollo procesal, etcétera, es otra cosa. Ahora, nada más para precisar, cuando tú hablas del derecho a la verdad, ¿estamos hablando de una postura filosófica, de algo académico, o estamos hablando de una posición jurídica que tiene fundamento, etcétera? No, es una posición jurídica que tiene fundamento, ha sido desarrollada por los estándares internacionales y se considera un derecho justiciable de las víctimas que han padecido violaciones de derechos humanos. O sea que también, así como hace rato explicábamos que la perspectiva de género no es optativa, dadas una serie de circunstancias, aquí también estaríamos hablando de algo respecto de lo cual las autoridades se tienen que sentir obligadas. Por supuesto, se ha dicho consistentemente en los estándares internacionales que las víctimas de violaciones de derechos humanos, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana lo ha reiterado, tienen 3 derechos madre, por decirlo de alguna manera, o 3 derechos fundamentales: la verdad, la justicia y la reparación. La verdad es justamente el derecho que tienes de que el agravio que has sufrido se nombre, a saber en qué circunstancias ocurrió el agravio, y además a saber quién lo perpetró. Digamos que esos serían los elementos básicos del derecho a la verdad. El derecho a la justicia implica que la persona, no otra, no la que se le ocurra a la autoridad, no un chivo expiatorio, sino la persona que te perpetró el daño, resienta las consecuencias jurídicas que tu propio sistema jurídico prevé, de acuerdo con la gravedad de su actuar. Y el derecho a la reparación finalmente implica que tú seas resarcido en la medida de lo posible de los daños que este actuar te ha causado, ¿no? Entonces la sentencia trabaja con esas 3 dimensiones, dice la verdad, el derecho a la verdad tiene que ver con que las víctimas reciban un relato reparatorio, un relato que se corresponda, para la sentencia es muy importante hablar de eso, un relato que se corresponda con sus pretensiones de justicia, que considere su entendimiento de los hechos. La sentencia dice en una parte, la verdad se construye idealmente en consenso, y para que esa verdad surja en consenso, pues yo tengo que tomar en consideración, cuando soy la autoridad, pues la versión de los hechos que me entregan las víctimas. Y en todo caso, si la versión de los hechos que me entregan las víctimas no se corresponde con la evidencia que yo estoy mirando, tengo que convencerlas. Es parte de mi deber como autoridad de entregarles, si no un relato que exactamente refleje lo que quieren, pues por lo menos un relato que les convenza. Y ahí viene la buena argumentación, ¿no? Por supuesto, no puedes llegar, la sentencia lo dice contundentemente, la conclusión del Ministerio Público es totalmente acrítica, ¿no? No se corresponde con la evidencia disponible y no se corresponde, por ende, con las pretensiones de justicia de las víctimas. Jacqueline, yo creo que esta sentencia, evidentemente, dado que surge de un amparo, pues tiene que atender las cuestiones fácticas específicas del caso, etcétera, pero entiendo de la lectura que se puede hacer de la propia sentencia que se proyecta más allá del caso. Creo que la sentencia contiene de manera muy clara mensajes, construye estándares, construye conceptos como estos que Adriana nos acaba de relatar, etcétera. ¿Cómo utilizar esta sentencia hacia adelante? ¿Coincides en esta visión de que la sentencia va más allá del caso concreto? Sí, no, totalmente de acuerdo. Me parece que tiene aspectos procesales y aspectos sustantivos muy importantes. En un aspecto procesal ya veíamos este tema del sobreseimiento y cómo se va entendiendo también
las cuestiones procesales que permitan acceder a la justicia a las personas, ¿no? Porque si nos hubiéramos quedado con una concepción tradicional, pues tú dices, ¿sabes qué? Hubo un cambio de situación jurídica, ya estamos en una autoformal prisión, llegaste tarde, qué pena, que es un poco lo que hace la juez, ¿no? O sea, decir, a ver, no puedo tumbar todo lo otro, te lo concedo contra el auto de formal prisión, y entonces a partir de ahí construimos un relato. Y además lo demás, reclámalo en el amparo directo. Ajá, a ver ya en 3 años, 5 años, pues qué es un poco lo que podemos construir, ¿no? Entonces me parece que, bueno, por un lado tú ya lo reconocías, hay una parte muy valiosa de la fuerza de las víctimas, decir, no me conformo con lo que está ahí, ¿no? Porque en un aspecto muy formal de justicia podrías decir, bueno, tienes una persona que está siendo investigada, que está ya sujeta a proceso, sea en libertad o no, más bien en libertad porque es homicidio culposo, pero digamos en términos formales se está haciendo justicia, ¿no? Hay un responsable por estos hechos y vamos a llegar a las últimas consecuencias, que sería una sentencia firme. Y ellas dicen, pues no, eso no es justicia al final, ¿no? Si no hay verdad, si no hay toda esta perspectiva, si no están esos reclamos, no hay verdad. Entonces, por un lado, me parece muy valioso destacarlo, que tú ya lo destacabas. Ahora, en términos del público que nos escucha, de los abogados, pues está este aspecto procesal que ya te decía, pero también hay toda una construcción sobre el derecho a la verdad que es importante profundizar, y también en términos de participación de las víctimas, ¿no? Creo que el derecho a la verdad es un derecho que está ciertamente muy afianzado y reconocido como justiciable, pero que sigue siendo un pendiente profundizar mucho más en cómo lo entendemos desde nuestro ordenamiento jurídico. Profundizar, y yo diría incluso difundir, porque Difundir, tampoco ¿no? estoy seguro que todos los ministerios públicos de este país estén al tanto de ese derecho a la verdad. De que existe el derecho y de qué alcance tiene, porque ahorita lo explicaron ustedes maravillosamente bien, pero no sé qué tanto... es decir, yo te diría difundir, que se conozca y desde luego profundizar. Seguramente el derecho a la verdad tiene vericuetos o tiene aspectos o tiene elementos que incluso no están aquí tratados en la sentencia, ¿no? Pero... Exacto, y que se tiene que ir adecuando también a los hechos, ¿no? En cómo exiges esa verdad, qué significa, y darle dando ese sentido y esa justiciabilidad también de cómo se traduce al final en las investigaciones y en los resultados en términos de justicia que tienes, ¿no? Y que no es solamente, como decíamos, esta justicia, digamos, formal, en donde hay una persona que está respondiendo por eso, sino que realmente ese relato sea en términos de explicación, pues, digamos, medianamente aceptable, ¿no? Con todos los elementos que se tiene. Y también, además de eso, como ahorita lo decías, hay un pendiente en qué sigue en términos de reparación, ¿no? Y en cómo entendemos también luego las víctimas después de esto que sigue para ellas, además de esta sentencia que es, yo diría, una joya, ¿no? También en términos de cómo repara a las víctimas, porque también dialoga con las víctimas, ¿no? Y recoge las partes que el Ministerio Público no recogió, ¿no? Decir, a ver, aquí estaba esta evidencia, aquí ellas habían dicho esto, y tú simplemente lo anulaste, lo ignoraste, y no le diste el lugar a la víctima que tenía. Entonces me parece como muy importante también esas reivindicaciones que tienen las víctimas en términos de participación y de cómo se va armando el proceso y cómo ellas pueden también involucrarse en el propio reclamo de justicia. Sin duda alguna. Adriana, nos estamos acercando al final ya del programa, pero no quiero dejar de preguntarte, ¿cuál fue la decisión? Bueno, ¿Cuál es puntualmente el criterio? Puntualmente la decisión es, dadas todas estas falencias que fueron identificadas a lo largo de la sentencia, pues hay que reponer o reiniciar la investigación. Y esta investigación que se reinicia tiene que hacerse con perspectiva de género, con debida diligencia, mirando exhaustivamente la evidencia, recabando la evidencia que te permita completar las hipótesis que no exploraste, en el caso del Ministerio Público y del Procurador, y digamos que ese es como en términos generales, la conclusión de la sentencia. Algo que me gustaría comentar es que la sentencia no tuvo miedo de llegar hasta acá con las implicaciones de que el presunto responsable recibiera un auto de libertad, porque lo que la sentencia hace es invalidar el auto de formal prisión. Es lo que te iba a preguntar, porque el asunto ya estaba bajo Sí. conocimiento de un juez y había Así habido es. actuaciones ya procesales. Muchas de estas falencias se dan en la etapa de investigación, pero Sí. ya había avanzado el MP de esa etapa, ya estaba en otra etapa judicializado, como se le dice ahora, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que hace la sentencia es, bueno, toda vez que las víctimas están
enojadas con el resultado de la investigación y es la investigación la que tenemos que corregir, porque si no se corrige la investigación, la carga que se les coloca a las víctimas de probar durante el proceso una hipótesis alternativa es muy grande. Entonces el Ministerio Público como órgano técnico tiene que hacerse cargo de eso, tiene que hacerse cargo de esta investigación. La sentencia invalida, por tanto, la orden de aprehensión y el auto de formal prisión posterior. Y entonces dice aquí, vamos a empezar desde cero. Y además vas a empezar desde cero con estos estándares y asumiendo estas responsabilidades que yo te doy como efecto del amparo, ¿no? Investiga exhaustivamente, investiga con debida diligencia, investiga con perspectiva de género y entonces sí, a partir de esta investigación exhaustiva, diligente y conducida con perspectiva de género, consigna por la hipótesis fáctica o por la hipótesis punitiva o la hipótesis de castigo que te resulte de haber conducido esta investigación con estos estándares que están colocados en la sentencia. Que puede llegar o no a un replanteamiento. En eso Pues, la Corte exacto. tampoco... No, porque a la Corte no le corresponde. No le corresponde. La Corte no es el órgano técnico, el órgano técnico es el Ministerio Público. Lo que hace la Corte es supervisar y jalar las orejas, por decirlo de alguna manera, al Ministerio Público y decirle, bueno, vas a como dar un viraje en tu conducción y ahora vas a ir por esta carretera, ¿no? Y ya después que vayas por esta carretera me cuentas qué encontraste, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿No? Oye, ¿y valdría la pena, Jacqueline, quizá sugerir a las personas que nos están viendo y que seguramente querrán profundizar? Porque muchas veces, yo sé que ustedes dos lo manejan extraordinariamente bien y que son ustedes expertos en esto, pero como decíamos hace un rato, pues quién sabe, el resto de la comunidad jurídica y de las personas que ven el programa, quién sabe qué tan familiarizadas estén con esta temática. Pero te quiero preguntar, ¿valdría la pena sugerir la lectura de este amparo en revisión 1284-2015 con el caso Mariana Lima o con Campo Algodonero o con los protocolos que están aquí citados? ¿Cómo ves esa parte? Sí, diría la sentencia con todas sus notas a pie de página. Con todas sus notas a pie de página. Sí, pues están citados. Sí, efectivamente, o sea, lo que me parece es que justamente estas sentencias van adecuando lo que se dijo en Campo Algodonero, ¿no? Que además en Campo Algodonero son como... Yo a veces pensaría que algunos lineamientos pueden ser un poco más abstractos porque obviamente quien enjuicias es al Estado y que en estas sentencias, Mariana Lima, el de Carla Pontigo, pues vas teniendo lineamientos mucho más específicos de qué es lo que el Ministerio Público tuvo que haber mirado, ¿no? Y efectivamente no solo si quien nos ve es un Ministerio Público, sino quien nos ve es una víctima, un abogado que acompaña, qué es lo que puedes pedir y cómo lo puedes pedir y exigir y regular esa actuación, ¿no? Entonces me parece que sí es fundamental eso. Obviamente el protocolo modelo que ya mencionaba Adriana, de que hay de Naciones Unidas y de UNIFEM. Está en internet, ¿no? Están en internet y están citados en la sentencia, efectivamente. Perfecto. Esa es la lectura correcta que tú sugieres como experta. Sí, no, porque... Con todas sus notas. O sea, son bastantes notas, ¿eh? Son bastantes, son pocas, pero no son obviamente pocas. por eso es una sentencia sólida, porque recoge lo que ya se ha dicho desde los estándares internacionales, lo que se ha dicho desde la Corte, pero también lo que se ha dicho en otras sentencias internacionales, ¿no? Entonces, por eso es valioso también referirse ahí, porque mucho de lo que está ahí construido obviamente es un diálogo y es un desarrollo jurisprudencial que tiene su fundamento en cosas que se han ido viendo y que se adecúa a los hechos y al contexto actual. Muy No sé bien. tu recomendación. Pues Coincido. coincide, ¿no? Sí. Te sumas. Muy bien. Jacqueline Sainz, muchísimas gracias, Muchas gracias, Adriana. Miguel. Un gusto como siempre. Y gracias a ustedes que hacen posible este programa. Ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto para seguir analizando y comentando los fallos emblemáticos del máximo Tribunal de la República.